Imaginen por un segundo el sonido ensordecedor de miles de personas gritando al unísono. Es octubre de 1947. Estamos a las puertas de la abadía de Romsey, en Hampshire. El aire es frío, típico del otoño inglés, pero la atmósfera arde. Los flashes de los fotógrafos estallan como pequeños relámpagos, convirtiendo la tarde gris en un espectáculo de luces blancas y sombras duras. En el centro de este huracán mediático está ella, Patricia Mountbatten, la mujer más envidiada del momento. Su vestido de seda fluye sobre la piedra antigua y a su alrededor, como satélites de una estrella mayor, se mueven las damas de honor. Entre ellas, dos figuras que pronto cambiarían el mundo, la princesa Margarita y su hermana, la futura reina Isabel II. Todo parece perfecto. Es la definición visual de un cuento de hadas aristocrático. Pero si nos acercamos, si ignoramos los gritos de la multitud y hacemos zoom lentamente hacia la cabeza de la novia, veremos algo que no encaja. Patricia lleva una tiara. Es hermosa, sin duda. Diamantes engarzados que atrapan la luz y la devuelven con furia. Pero para los expertos de la familia, para los ancianos que observaban desde los bancos de la iglesia, esa joya no era un triunfo, era un recordatorio, una cicatriz brillante. Esa tiara era, en realidad, una sustituta, una actriz secundaria que tuvo que salir al escenario porque la verdadera protagonista había desaparecido. Lo que debería haber estado brillando sobre el cabello de Patricia ese día era la legendaria tiara estrella, una pieza de ingeniería y arte tan exquisita que se decía que eclipsaba a las propias estrellas del cielo, una joya que había sido el orgullo de la dinastía, pero la tiara estrella no estaba allí. No estaba en ninguna caja fuerte de Londres, ni en ninguna bóveda de banco en Suiza. Esa joya, junto con una fortuna incalculable, se había desvanecido en el aire. O para ser más exactos, se había hundido en la oscuridad de una de las revoluciones más sangrientas de la historia humana. La gente veía una boda, la familia veía el resultado de una huida desesperada. Porque la historia de los Mountbatten no es solo sobre bailes y recepciones, es una historia sobre cómo, a veces, para salvar la vida, hay que dejar atrás el alma. A menudo miramos estas joyas antiguas en los museos y solo vemos piedras frías. Calculamos sus quilates, su precio en subasta, pero olvidamos que cada diamante es un testigo mudo. Algunos han visto coronaciones, otros, como la tiara que faltaba ese día, han presenciado el colapso de imperios y el terror en los ojos de sus dueños. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si tuvieran que huir de su casa esta misma noche, con el fuego pisándoles los talones, sabiendo que nunca volverán, ¿qué salvarían? ¿El objeto más caro que poseen o aquel que guarda la memoria de quiénes son? Muchos dirían que la vida es lo primero, y tienen razón. Pero cuando pierdes tu pasado, una parte de ti muere aunque tu corazón siga latiendo. Para entender por qué una joya podía desaparecer tan fácilmente, primero tenemos que entender a la familia. Y para entender a la familia, tenemos que entender su nombre, Battenberg. Un apellido que hoy suena antiguo, casi olvidado. Proviene de la abuela de Patricia, la princesa Victoria de Hesse y del Rin, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, quien se casó con un príncipe alemán, Ludwig de Battenberg. Durante décadas, ese nombre no fue un problema, era simplemente un marcador de linaje, un eco de castillos alemanes y bosques oscuros. Pero en 1914 el mundo se incendió, y con el estallido de la Primera Guerra Mundial, un apellido alemán en el corazón de la aristocracia británica dejó de ser una curiosidad genealógica, se convirtió en un blanco. Imaginen la escena. Las noticias del frente son terribles. Miles de jóvenes británicos mueren en las trincheras luchando contra el ejército del Kaiser. Y mientras tanto, en los palacios de Londres, una rama de la familia real lleva un apellido que suena exactamente como el del enemigo. El veneno del sentimiento anti-alemán se extendía por el país como una plaga. Los titulares de los periódicos gritaban traición, los políticos susurraban en los pasillos. Un nombre es solo una palabra, ¿verdad? No para ellos. Para los Battenberg, su nombre se había vuelto peligroso. Era una mancha que podía costarles su posición, su seguridad, quizás incluso sus vidas.
Así que en 1917 tomaron una decisión drástica, casi brutal en su simplicidad. Decidieron borrar su identidad alemana. Renunciaron a todos sus títulos germánicos y se enfrentaron al problema del apellido. ¿La solución? Lo tradujeron literalmente al inglés. Berg significa montaña. Batten puede referirse a una colina o montículo. Así que Battenberg se convirtió en Mountbatten. No fue un capricho, fue un acto de camuflaje político. Un intento desesperado por decirle a un país en guerra: somos uno de ustedes, nuestra sangre puede ser alemana, pero nuestro corazón y nuestra lealtad están aquí, en Inglaterra. Este cambio de nombre es crucial, porque nos demuestra que esta familia entendía perfectamente el arte de la supervivencia. Sabían que para seguir adelante, a veces hay que cortar una parte de tu propia historia y dejarla atrás. Lo hicieron con su apellido, y muy pronto se verían forzados a hacerlo con algo mucho más brillante. El nombre había cambiado, pero la sangre no, y esa sangre los conectaba con todas las grandes casas reales de Europa. Para encontrar a la protagonista silenciosa de esta historia, la tiara, tenemos que mirar a la hija de Victoria Mountbatten. Su nombre era Alicia, princesa Alicia de Battenberg. Hoy, muchos la conocen por una sola razón. Fue la madre de Felipe, el hombre que se convertiría en duque de Edimburgo y consorte de la reina Isabel II. Pero antes de eso, Alicia era una figura por derecho propio, una belleza de la realeza eduardiana cuya vida estaría marcada por la tragedia y una fuerza casi sobrehumana. Existe una fotografía, probablemente la única conocida, de una joven Alicia luciendo la tiara estrella original. Es una imagen en sepia, de esas que parecen susurrar desde otro tiempo. Alicia mira la cámara con una seriedad que desarma. Sus ojos son intensos y sobre su cabello oscuro descansa la tiara. No es solo un adorno, es una constelación de diamantes, una cascada de luz helada que parece casi demasiado pesada para su juventud. En ese momento, ella era la encarnación de un mundo que creía ser eterno, un mundo de alianzas matrimoniales, de veranos en la Riviera y de joyas que pasaban de madre a hija como si fueran decretos divinos. Se casó con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, y por un tiempo su destino pareció tan brillante como los diamantes que llevaba. Pero esa foto es un engaño. Es un instante de calma antes de una vida de tormentas. El brillo en sus ojos es aún inocente. No sabe que el exilio, la guerra y una profunda crisis personal la esperan a la vuelta de la esquina. No sabe que el destino le ha preparado pruebas que destrozarían a una persona menor. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. A menudo se dice que nacer en la realeza es ganar la lotería de la vida, pero la historia de Alicia demuestra que, a veces, el premio es una jaula de oro, y la verdadera riqueza no está en las bóvedas de un banco, sino en la capacidad de sobrevivir cuando te lo han quitado todo. Olvidemos por un momento a la familia, olvidemos los nombres y las fechas, concentrémonos en el objeto. La tiara estrella. No era una simple diadema con adornos, era una pieza de arquitectura celestial forjada en la tierra. Imaginen un arco de platino, tan fino y delicado que casi desaparecía en el cabello, creando la ilusión de que las joyas flotaban en el aire por pura magia. Sobre esa base invisible se alzaban varias estrellas de diamantes. Cada estrella era una obra de arte en sí misma. Un gran diamante central, tallado para capturar la luz desde cualquier ángulo, actuaba como el corazón ardiente de un sol. A su alrededor, rayos de diamantes más pequeños se extendían como llamaradas heladas, cada uno colocado con una precisión milimétrica. No solo brillaba, pulsaba. Parecía respirar, exhalando un fuego frío con cada movimiento de quien la llevaba. Cuando la princesa Victoria entraba en un salón de baile con esta tiara, la conversación no se detenía por cortesía, se detenía por asombro. Las luces de gas de la época se reflejaban en sus facetas y proyectaban cientos de pequeños arcoíris danzantes en las paredes y en los rostros de los invitados. Era como llevar una galaxia privada sobre la cabeza. Su valor no se medía en libras esterlinas o rublos, se medía en poder.
Con el precio de una sola de sus estrellas, se podría haber comprado una calle entera en el centro de Londres o financiado una pequeña expedición militar. Era más que una joya, era un activo geopolítico, era una obra maestra, impecable. Y como muchas cosas perfectas en este mundo, era increíblemente frágil. No el metal ni las piedras, que podían sobrevivir milenios. Era frágil su existencia misma. Era demasiado hermosa, demasiado reconocible, demasiado valiosa. Era perfecta, y esa perfección, irónicamente, se convirtió en su sentencia de muerte. Nos trasladamos a 1914, un año que comenzaría con bailes y terminaría con bayonetas. La princesa Victoria Mountbatten y su esposo, el príncipe Alberto, decidieron hacer un viaje a Rusia. En la superficie era una simple visita familiar. La hermana de Victoria, Alexandra Fyodorovna, era la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz de todas las Rusias. La relación entre las dos hermanas era estrecha, forjada en la infancia y mantenida a través de cartas que cruzaban el continente. Imaginen el vapor ascendiendo de un tren imperial mientras se desliza por las vastas llanuras rusas. Victoria mira por la ventana, un paisaje que parece no tener fin, una tierra de extremos, de belleza brutal y pobreza silenciosa. Pero dentro del vagón, todo es terciopelo, caoba pulida y el tintineo suave de la porcelana. Cuando llegó a San Petersburgo, el esplendor de la corte Romanov era casi cegador. Palacios tan grandes que uno podía perderse en sus pasillos, salones de baile donde los uniformes militares brillaban con medallas y los vestidos de las damas susurraban sobre el parqué. Y en el centro de todo, su hermana, la emperatriz, rodeada de un lujo que desafiaba la lógica. Victoria, por supuesto, no llegó con las manos vacías. Para las recepciones y eventos de gala, trajo consigo sus mejores piezas, incluida la tiara estrella. Piénsenlo. En las noches de San Petersburgo, la tiara de los Mountbatten competía en brillo con los legendarios diamantes de los Romanov. Era una cumbre de la opulencia, un festival de luz y riqueza, mientras, fuera de los muros del palacio, las tensiones sociales hervían a fuego lento. Nadie dentro de ese círculo dorado podía oler el humo. Nadie podía sentir el temblor bajo sus pies. Estaban en el último verano del imperio. Un verano sofocante, lleno de risas y champán, completamente ciegos al invierno de sangre que se avecinaba. El verano de 1914 terminó con un disparo en Sarajevo, y ese disparo resonó como un trueno en los salones dorados de San Petersburgo. De un día para otro, el mundo cambió. Las fronteras se cerraron, las líneas telegráficas se cortaron, y la visita familiar de los Mountbatten se transformó en una trampa. La Primera Guerra Mundial había estallado. Y Alemania, el país de origen de la familia Battenberg, era ahora el enemigo mortal de Rusia y de su patria adoptiva, Gran Bretaña. Victoria y Alberto, de repente, no eran invitados de honor. Eran ciudadanos de una nación enemiga atrapados en el territorio de un aliado que miraba a todos los alemanes con profunda sospecha. El pánico debió ser indescriptible. Cada noticia que llegaba era peor que la anterior. Ejércitos movilizándose, declaraciones de guerra, historias de espías y traidores. El ambiente festivo de la corte se evaporó, reemplazado por una tensión helada. Había que salir de Rusia, y había que hacerlo ya. Imaginen el caos. Empacar a toda prisa, con sirvientes corriendo por los pasillos, quemando documentos sensibles y ocultando objetos de valor. Las conversaciones en voz baja, las miradas nerviosas hacia las ventanas, la sensación de que cada hora que pasaba, las puertas de salida se cerraban un poco más. El viaje de regreso no era un simple trayecto en tren. Era una carrera a través de un continente que se estaba desmoronando, un laberinto de controles militares, rutas canceladas y paranoia generalizada. En medio de esta vorágine de miedo y urgencia, tenían que tomar decisiones rápidas, decisiones sobre qué llevar y qué dejar atrás. Y aquí es donde nos enfrentamos a una lección que parece casi trivial en comparación con la vida y la muerte, pero que sellaría el destino de nuestra historia. Tienen que huir de un país en guerra, con la amenaza de ser arrestados en cualquier momento. ¿Qué harían ustedes? ¿Se arriesgarían a viajar con una fortuna en diamantes, convirtiéndose en un objetivo para ladrones, soldados y funcionarios corruptos en cada frontera?
o buscarían un lugar seguro para dejar sus tesoros, con la esperanza de volver a por ellos cuando la locura terminara. La decisión fue tomada en el sofocante ambiente de un palacio que ya se sentía como una prisión. No podían arriesgarse. Victoria miró a su hermana, la emperatriz Alexandra, no solo como una monarca, sino como la única persona en el mundo en la que podía confiar. La conversación debió ser breve, urgente, una promesa susurrada entre el sonido de las botas de los guardias en los pasillos. «Déjalas aquí, Vicky», probablemente dijo Alexandra, «estarán a salvo conmigo. En el palacio de Alejandro, nadie se atrevería». Y en ese momento, esa idea parecía la única solución lógica. ¿Qué lugar en la tierra podría ser más seguro para una colección de joyas imperiales que la propia bóveda del zar de Rusia? Era como guardar dinero en el corazón de Fort Knox, un santuario de acero y piedra protegido por el poder absoluto de una autocracia de 300 años. Podemos imaginar la escena, el pesado estuche de cuero forrado de terciopelo, Victoria abriéndolo por última vez, la tiara estrella despidiendo un último destello bajo la luz de las lámparas como un adiós silencioso. Luego, el sonido seco del cierre, un clic que resonaría en la historia de la familia durante un siglo. La entrega, la transferencia de la responsabilidad. Para Victoria, debió ser un alivio inmenso. El peso físico de las joyas se había ido, y con él una parte de la ansiedad. Ahora podían centrarse en lo único que importaba, salir de allí con vida. Confiaron en el poder, confiaron en la tradición, confiaron en los muros de un palacio y en la palabra de una emperatriz. Pensaron que dejaban la tiara en la bóveda imperial más segura del mundo. No sabían que pronto no habría imperio. Mientras los Mountbatten reconstruían su vida en la relativa calma de Inglaterra, en Rusia el suelo temblaba. El hambre, el frío y la desesperación de 3 años de guerra se convirtieron en un tsunami de furia. La revolución bolchevique no fue un golpe de estado elegante, fue una convulsión violenta, un rugido que surgió de las entrañas de un país roto. Imaginen el palacio de Alejandro. Ya no es un hogar, es un objetivo. El silencio terciopelado de sus pasillos es reemplazado por el eco de gritos guturales y el crujido de puertas de roble arrancadas de sus goznes. Botas cubiertas de barro pisotean alfombras persas que habían costado fortunas. Manos toscas, acostumbradas al arado y al fusil, arrancan tapices de las paredes y rompen porcelana centenaria solo por el placer de escucharla estallar contra el mármol. Esto no es un robo, es un exorcismo. Cada objeto de lujo es visto como un demonio, un símbolo de la opresión que los había mantenido de rodillas durante siglos. Y entonces llegan a las bóvedas. Esas puertas de acero que parecían infranqueables ceden ante la fuerza bruta. El chirrido metálico de su apertura es el sonido de un mundo que muere. Dentro, la luz de las linternas parpadea y revela un tesoro que desafía la imaginación. Montañas de oro, colecciones de huevos de Fabergé y, entre todo ello, los estuches de cuero que guardan las joyas. El destino de Alexandra y su familia se selló trágicamente en un sótano en Ekaterimburgo. Con su muerte, no quedaba nadie para reclamar nada. Los tesoros se convirtieron en propiedad anónima del pueblo. Y el pueblo tenía hambre. No necesitaban coronas, necesitaban pan. La tiara estrella, que una vez descansó sobre la cabeza de princesas, ahora yace en las manos sucias de un comisario bolchevique que no ve en ella una obra de arte, solo ve kilogramos de riqueza, un activo que se puede liquidar. ¿Qué le sucede a una obra maestra en manos de personas que no ven el arte, sino solo el material? La respuesta es brutal y deprimentemente práctica: la descuartizan. Es muy poco probable que la tiara estrella de los Mountbatten haya sobrevivido intacta. Venderla como una sola pieza habría sido casi imposible. Era demasiado reconocible, demasiado caliente. Ningún coleccionista respetable se habría arriesgado a comprar un objeto tan claramente robado a una familia real asesinada. Así que imaginen la escena, no en un palacio, sino en un sótano húmedo y mal iluminado en algún lugar de Moscú. La tiara no está sobre terciopelo, sino sobre una mesa de madera astillada. Las herramientas no son las pinzas delicadas de un joyero, son alicates y martillos. El primer golpe,
el sonido metálico y seco de un diamante siendo arrancado de su engaste de platino. Cae sobre la mesa con un tintineo sordo. Uno menos, luego otro y otro. La estructura de estrellas, que una vez parecía tan etérea, es retorcida, doblada y rota para liberar su tesoro. Es una carnicería, una profanación. Las piedras más grandes, las más valiosas, probablemente fueron vendidas en secreto a comerciantes sin escrúpulos en Estambul o París, perdiéndose en el mercado negro para ser retalladas y montadas en nuevas joyas, borrando para siempre su origen. Los diamantes más pequeños y el platino de la montura simplemente se vendieron al peso, fundidos para convertirse en lingotes anónimos. La galaxia privada de Victoria Mountbatten fue desmantelada, estrella por estrella, y sus restos se dispersaron por el mundo. El alma de la joya, su historia y su forma se evaporaron. Se convirtió en dinero en efectivo para financiar una revolución. Hay quienes argumentarían que esto es justicia, que la riqueza acumulada por una élite se redistribuyó para alimentar a los hambrientos, y es una perspectiva comprensible, pero es difícil no sentir un profundo dolor por la destrucción de algo tan singularmente hermoso, porque cuando se destruye el arte, no importa la razón, todos perdemos algo. La historia se vuelve un poco más silenciosa, el mundo un poco menos brillante. La noticia de la masacre de los Romanov llegó a Inglaterra como una onda de choque helada. Para Victoria no fue una noticia política, fue la confirmación de la muerte de su hermana y el fin de toda esperanza de recuperar lo que había dejado atrás. La tiara estrella ya no estaba perdida, se daba por destruida. Se podría pensar que la pérdida de una joya tan valiosa, sumada a la tragedia familiar, habría dejado una marca de amargura permanente. Pero la aristocracia, especialmente la de esa época, se regía por un código de hierro: la vida continúa. El vacío en el joyero de la familia no duró para siempre. Fue la tía de Victoria, la princesa Luisa, duquesa de Argyll, quien intervino. Comprendiendo la necesidad simbólica de una tiara principal para la familia, ofreció una solución. Regaló a los Mountbatten una pieza de su propia colección. Esta nueva tiara era diferente. Si la tiara estrella era una supernova, esta era una constelación tranquila en una noche clara. Su diseño era más sobrio, más estructurado. Consistía en 5 grandes estrellas de diamantes, cada una con una perla perfectamente redonda suspendida en su centro. Era hermosa, elegante, pero carecía de la audacia y el fuego de su predecesora. No era un reemplazo, era una sucesora. Era el reconocimiento de que el pasado extravagante se había ido para siempre y que el futuro requeriría una forma diferente de grandeza, más discreta, más sólida. La nueva tiara no era un eco de un imperio perdido, sino un símbolo de supervivencia. El hijo de Victoria, Louis Mountbatten, eventualmente heredaría esta pieza y su esposa la modernizaría ligeramente, asegurando su lugar en la colección familiar. No era la joya que deberían haber tenido, pero era la que tenían. Y a veces, la historia no trata sobre lo que se pierde, sino sobre lo que se logra conservar. Y así, volvemos a donde empezamos, a esa mañana de otoño de 1947, en la abadía de Romsey. Patricia Mountbatten camina hacia el altar y sobre su cabeza brilla la tiara sustituta, la joya superviviente. La historia podría terminar ahí, como un simple epílogo sobre la resiliencia familiar. Pero ese día, la tiara fue testigo de algo más. Algo que nadie, ni siquiera los protagonistas, podían comprender en su totalidad en ese momento. Miremos de nuevo a las damas de honor. A la princesa Margarita, joven y vibrante, y a su hermana mayor, Isabel. En 1947, Isabel es todavía una princesa, pero ya se mueve con la gravedad de una futura reina. A su lado, ayudándola a salir del coche, quitándole el abrigo con un gesto familiar y protector, está un joven oficial de la Marina, alto y apuesto, su primo, Philip Mountbatten, el hijo de aquella princesa Alicia que vimos al principio, luciendo la tiara original. El romance entre Felipe e Isabel ya era un secreto a voces en los círculos reales, pero el anuncio oficial de su compromiso estaba a solo unos días de distancia. La boda de Patricia fue uno de sus últimos actos públicos antes de que su propia historia de amor se convirtiera en noticia mundial.
Existe un fragmento de noticiero de ese día, es granulado, en blanco y negro, pero captura un instante de pura historia. Vemos a Felipe ayudando a las princesas, su rostro serio pero con un atisbo de afecto. Es una imagen que se haría increíblemente famosa, reproducida una y otra vez en libros y documentales. Un presagio del consorcio más largo de la historia británica. Y la tiara estaba allí, observándolo todo en silencio desde la cabeza de la novia. La joya que reemplazó a la que se perdió en la tragedia rusa ahora presenciaba el comienzo de una nueva era. Unía el linaje Mountbatten, marcado por el exilio y la pérdida, con el futuro inquebrantable de la corona de Windsor. Se había cerrado un círculo. Es curioso cómo un objeto inanimado, una simple colección de carbono cristalizado y metal pulido, puede convertirse en el protagonista de una saga que abarca generaciones y continentes. La tiara estrella de los Mountbatten ya no existe. Probablemente fue pulverizada hace un siglo en un sótano oscuro, sus átomos dispersos en 1000 direcciones. Pero su historia sobrevive. Es un fantasma de diamantes que nos persigue a través de fotografías en sepia y documentos polvorientos. Nos cuenta una historia sobre la fragilidad del poder, sobre cómo los imperios que parecen eternos pueden desmoronarse en un instante. Nos advierte que la belleza, por muy deslumbrante que sea, no ofrece protección contra la brutalidad del mundo. La familia Mountbatten perdió una fortuna incalculable en la vorágine de la revolución, pero lo que ganaron, con el tiempo, fue una nueva narrativa. Ya no eran solo una rama de la realeza alemana, se convirtieron en supervivientes. Y la nueva tiara, la sustituta, no es un símbolo de lo que perdieron, es la prueba de que sobrevivieron. Cada vez que esa tiara sale de su bóveda, no solo muestra diamantes y perlas, muestra resiliencia. Las joyas no son solo adornos, son los testigos silenciosos de nuestra historia. Han estado en la habitación cuando se firman tratados, se declaran guerras y se susurran secretos de alcoba. Absorben las emociones de quienes las llevan, la alegría de una novia, la ansiedad de una reina, el miedo de una fugitiva. Y al final, después de todo lo que hemos visto, la pregunta que queda flotando en el aire es simple. ¿Qué le da a un objeto su verdadero valor? ¿Es el material del que está hecho? ¿El precio que alcanzaría en una subasta? ¿O es el peso invisible de la historia humana que ha presenciado?